Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, del versículo 1 al versículo 8. He estado luchando para poder formar una serie de mensajes acerca del poder de la resurrección, porque hay una necesidad de saber esto y escucharlo y aprender. Aún hay cristianos dentro de la misma iglesia que no creen en la resurrección. ¿Cuántos creen que hay resurrección de los muertos en Cristo? Eso es lo que Pablo va a afirmar hoy en estos días, en estos mensajes que Dios nos va a regalar. Primera carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 15, el versículo 1 al versículo 8, hermanos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguid a la iglesia de Dios. Estos versículos que hemos leído así con gran delicadeza y a flor de labio, nos deja una gran enseñanza acerca que Cristo resucitó al tercer día, porque hay algunas hipótesis que descartan de la resurrección de Cristo. Los Rosacruces, por ejemplo, hablan que Cristo fue que se desmayó cuando botó toda su sangre, y uno se desmaya cuando el pericardio deja de funcionar, entonces uno desmaya. Entonces ellos no aceptan la resurrección de Cristo. Los testigos de Jehová, igual, ellos no dicen que Cristo ha resucitado. Ellos dicen que también la teoría que se desmayó. Pablo tiene problema con los corintios. Y ahora el escritor sagrado es muy generoso al recibir de parte de Dios esta carta para fundamentar el cristianismo. Porque Pablo lo que quiere fundamentar es su cristianismo, el evangelio. Hermanos, ya hemos escuchado y hemos enseñado que para la iglesia de los Corintios hay dos cartas: Corintio A y Corintio B. Hubo necesidad de escribir dos cartas. Muchos teólogos piensan que fue una gran necesidad escribir dos cartas para los corintios, porque la cultura la cual ellos abrazaban era distorsionada. Por eso hubo necesidad de escribir dos cartas. Y antes de ir al detalle, muchos predican acerca de los corintios, otros dicen a los corintios. Un detalle que no debe de escaparse: cuando Pablo dice a los corintios, habla de la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Y cuando usted dice Corinto, está hablando la ciudad. Usted dice voy a ir a Corinto,
Usted no puede decir voy a ir a Corintios, porque no va a ir a visitar todas las casas de la gente. ¿Se comprendió la idea? Vaya, los que están dormidos no lo entienden. Pero Pablo dice, hubo necesidad de explicarles a los corintios, no a los corintos, sino porque la iglesia estaba en la ciudad de Corinto. Y sin embargo, pertenece a una profunda enseñanza este capítulo 15. Yo voy a dedicar los 3 domingos que hacen falta en este mismo capítulo para disertar o discernir los 3 mensajes acerca de la resurrección. Este capítulo 15 es acerca de la resurrección de Cristo. Es el tratado más extenso. Yo siempre, cuando leo la carta a los Corintios, yo digo, ¿por qué Pablo no escribió mejor este documental al inicio del documento, valga la repetición, de la carta? Y muchos teólogos igual lo piensan, como cualquier otro lector, porque el capítulo 15 da toda la referencia del poder de la resurrección, de la grandeza del evangelio. Pablo dice, si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si no hay resurrección, no sirve el evangelio que predicamos. Y si no hay resurrección, el evangelio es una locura. Pero como Cristo resucitó, estamos en la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Pablo dice, el tratado es extenso y es un hecho que engrandece a Dios. El hecho de la resurrección es un tratado que engrandece a Dios. ¿Por qué? Porque conforme a las escrituras, resucitó de acuerdo a las escrituras y engrandece a la iglesia de Cristo, porque el dueño de la iglesia está vivo y esto marca la diferencia. El dueño de la iglesia está vivo. Señores de los testigos de Jehová, ustedes que tienen enseñanza teóricamente basados en los principios bíblicos y que pelean por su reino glorioso en esta tierra, hágame usted un favor, explíqueme si su líder Carlos Russell está vivo. Señores adventistas, explíqueme si Elena G. de Guay está viva. Señores de la luz del mundo, explíqueme si su líder Samuel está vivo. Señores, están muertos. El único que resucitó se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada que añadir al asunto, señores. Por eso Pablo trata de explicarnos hoy, así con detalle, con lujo, que la resurrección engrandece a la iglesia. La resurrección de Cristo espontáneamente engrandece a Dios. ¿Por qué? Porque marca la diferencia entre muchas religiones del mundo. Y eso es así. Muchos dicen que siendo un relato tan importante, ¿por qué Pablo tuvo que dejarlo al final? ¿No se han preguntado ustedes? Vaya, mantengan la Biblia abierta y por favor escúcheme. Yo quiero que usted centre su mirada para acá, por favor, en estos minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que escribirse el documento a la parte final? Porque Pablo empieza diciendo en la primera carta a los Corintios, para muchos el evangelio es locura. Y Pablo dice, para otros se burlan de la cruz de Cristo. Y otros dicen que creer en el evangelio nuevo, en la nueva era, porque era una nueva era. Predicar que Cristo estaba vivo era una nueva era. Predicar acerca de una tumba vacía, eso era una nueva era. Ni Mahoma, ni Aristóteles, ni señores, ni los Alejandros Magnos, ni los emperadores habían dejado una tumba vacía, y los apóstoles predicando que había una tumba vacía, era una nueva era. Sin embargo, la gente decía que los cristianos estaban locos. Y por eso dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para muchos es locura, para nosotros es el poder del cielo que ha caído sobre el planeta.
Pablo lo explica. Y sin embargo, otros creen que el evangelio no tiene fundamento. Por eso Pablo dice, nosotros ahora creemos. Y termina. Y lo remacha con el capítulo 15. Termina Pablo el episodio y dice, señores, si para ustedes la cruz es una locura, no lo entienden. Si para ustedes el evangelio no funciona y no tiene fundamento, porque no lo entienden. Señores, si ustedes creen que la iglesia no tiene bases o raíces profundas, entonces ustedes no entienden. Pero Cristo murió de acuerdo a las escrituras y resucitó como lo dice las escrituras. Ni Moisés ni Abraham resucitó, pero Cristo le dio vida al evangelio. Pero Cristo sí le dio excelencia a la iglesia con la resurrección. Entonces otros creen que el evangelio no funciona, pero Pablo dice, sí, en el capítulo 15, Pablo en el documento extenso dice, soy generoso, y empieza diciendo así, además os declaro, así empieza en su Biblia, qué generoso Pablo, ¿verdad? No esconde. Además os declaro, hermanos. ¿A quién dice hermanos? A la iglesia de los Corintios. No a los Corintios, sino a la iglesia de los Corintios, la que está fundada. Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es que no se trata solamente de creer en el evangelio, se trata de recibir el evangelio. Y se trata de perseverar en el evangelio. Y se trata de morir en el evangelio. Ese es el poder de Dios. Entonces, por aquí Pablo deja claro que creer en el evangelio y ser miembro de la iglesia nos es honorable. Primero, creer en el evangelio y recibir el evangelio y perseverar en el evangelio nos es honorable, porque el Cristo a quien anunciamos está vivo. Entonces eso le bota la tesis a cualquier religión. Creo que a todas, hasta los mismos pobres judíos, ¿verdad? Que no lo creen como Dios. Pero Pablo dice, esa es la tesis de nuestro evangelio. ¿Por qué? La razón de ser cristiano es porque Cristo está vivo. El extracto de esta carta del capítulo 15, este es el plato más fuerte de Pablo. Cuando Pablo escribe el documento a los Corintios, y el capítulo 15 exclusivamente es el plato más fuerte. Cuando usted va a un restaurante, usted dice, deme el plato más fuerte que tengan. Deme el plato más fuerte que tengan. ¿Por qué? Pero vale $80, ¿qué importa? Pero vale $200, no importa, somos 6 miembros de la familia. Deme el plato más fuerte que tengan. Si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es el plato más fuerte que tiene la iglesia? Que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿No se alegran por eso el plato más fuerte? Que Cristo está vivo. Es el plato más fuerte que Pablo tiene. La razón de este capítulo, y ahora viene ya, ¿por qué Pablo escribe el capítulo 15? ¿Por qué la razón, el interés de Pablo para los corintios? Para que tengan esta palabra, y claro, y cabe para nosotros. Y había un interés en Pablo. Habían algunas personas que de la misma iglesia de los corintios enseñaban que no había resurrección. Vean el versículo 12, por favor. Solo el versículo 12, porque esto es el siguiente tema. Dice, mire lo que dice el versículo 12. Pablo explica: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Vaya, cerró la pregunta. Vaya, ahora regresen. Por eso fue la razón. Porque habían predicadores falsos dentro de la misma
iglesia, a los corintios. Y como hoy en día las tenemos. Por eso tenemos miedo cuando alguien predica. Me parece que va a torcer la palabra. Yo estoy ahí como socando porque puede decir algo incoherente. Puede explicar algo que no es conforme a la Biblia. Pablo tenía ese miedo porque había un grupito de predicadores que enseñaban que no había resurrección. Por eso Pablo se dedicó a escribir todo el episodio del capítulo 15 a los corintios. Pablo, cuando está en Corintio, decide ir a Éfeso. Dejó la iglesia en manos de los líderes. Y Pablo decide ir por 2 años a visitar a la ciudad de Éfeso. Pero en los 2 años que Pablo está fuera de los corintios, la iglesia estaba recibiendo otra enseñanza de los predicadores. Habían predicadores cambiando la doctrina. Ese es el pequeño detalle que Pablo escribe la carta. Se obligó a escribir el capítulo 15 porque se habían levantado predicadores diciendo que no había resurrección. Y Pablo eso se enojó, hermanos, porque el interés de un pastor no es que le den una ofrenda, hermanos. El interés de un verdadero pastor, de un ministro, no es que le den una ofrenda en el mes o en el año, que le den dádiva. ¿Saben cuál es el interés de un verdadero predicador de apóstoles y profetas? ¿Saben cuál es? Que alguien entre nosotros se levante con una falsa doctrina y nos distorsione la palabra de Dios. Con 1 mes, con 2 meses que un pastor no esté en una iglesia, ay, hermano, la gente hace lo que quiere. Y cada quien inventa lo que quiere, hermanos. ¿Sí o no? Con que en 3, 4 meses que nosotros no nos congregábamos, ya estaba la gente metiendo la doctrina de Carlos Rivas, metiendo la doctrina de la luz del mundo. Un hermano hace poco lo senté yo y le digo, ¿y esa Biblia qué anda? ¿De qué Biblia es? Biblia, pastor. Anda la Biblia versión Nuevo Mundo. La versión del Nuevo Mundo es la que usan los testigos de Jehová. Y con esa está viniendo al culto. Le digo yo, no, niño, bota esa Biblia. Tienen que andar Reina Valera. Bajen en sus tablets, bajen en sus teléfonos la Reina Valera versión 1960. Esa es la verdadera Biblia que debemos de utilizar. Alguien dice amén por eso, hermano. Ese es el miedo de Pablo. No podemos escuchar a cualquier loco, hermanos. En 2 años que Pablo dejó a la iglesia de Corintios y se fue para Éfeso, ya cuando Pablo viene, habían predicadores que habían formado la iglesia y decían, no hay resurrección. Y la gente se la creyó, hermanos. Hermanos, no creamos a cualquier cosa, hermanos. Me dijo una hermana, yo no quiero ser bautizada, me dice, porque ahí hay un fenómeno. Me dice, hermano, no hablemos locura, seamos serios en el evangelio. No, seamos serios y de respeto en el evangelio. Aquí no estamos bromeando, hermano. El diablo no puede hacer con nosotros lo que él quiera. Somos lavados con la sangre del Cordero de Dios y tenemos esta palabra. Va a aplaudir, hágalo de todo corazón. Pero seamos serios, hermanos. Escucharle a un anciano que conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, que lo puedan embrujar. Usted no ha nacido de nuevo. Cierro el paréntesis. La verdadera razón por qué Pablo escribe la carta a los corintios fue porque los mismos predicadores que se levantan de la iglesia de los corintios decían que no había resurrección. ¿Y por qué decían ellos que no había resurrección? ¿Por qué decían ellos que no había resurrección? Ellos afirmaban que no había resurrección porque no habían sido formados por la palabra de Dios. Ellos habían sido formados por la cultura griega. Ese es el problema de la gente. Esa gente, a los corintios, no afirmaba que había resurrección porque los predicadores de ellos y algunos creyentes habían sido formados con la cultura griega. Y cuando usted es formado con otra cultura, me es difícil explicarle esto,
Pero gloria a Dios por la iglesia, sí puede oír todavía. Puede escuchar el mensaje de Cristo todavía, hermanos. Hay que responder espontáneamente, hermanos. Ayer una persona me responde así, a tiro al aire, hermanos. Como quien te dispara al aire. Dígame la primera Biblia, ¿cuál fue? El tipo ha leído documento, no es tonto. Le digo yo, la Vulgata. Ah, correcto, ha leído, me dice. Y después me quiso cuestionar con Martín Lutero en 1835. Él quiso decirme que Martín Lutero fundó la iglesia. Pero por no entrar en discusión, porque ya estaba cansado, pero hay que saber con quién vamos a hablar. Hay que saber Biblia, hermanos. Martín Lutero no fundó ninguna iglesia. Martín Lutero lo que hizo es predicar el evangelio, seguir predicando la palabra de Dios. Y muchos creen que somos seguidores de Martín Lutero. Nosotros no somos seguidores de Martín Lutero. Martín Lutero no resucitó. Allá está muerto en Alemania. Nosotros sabemos que Cristo es el dueño de la iglesia. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero Dios es el dueño de la iglesia. Eso es maravilloso, hermanos. Y ahora, ¿por qué ellos no creen en la resurrección de los muertos? ¿Por qué los corintios no creen? ¿Por qué no creen? Porque ellos habían sido formados con la cultura de los griegos. Los griegos hablaban de la teología del hindualismo. El hindualismo que se metió a Corintio, como recuerden que había una ciudad que se llamaba Acaya. Han leído la Biblia, ¿verdad? Aquí hay una persona que tengo respeto para ella, que lee la Biblia y conoce bien lo que hablo. Por eso es que a uno le tiemblan los pantalones cuando alguien está leyendo un documento. Allá atrás está sentado el anciano, ¿verdad? Tiene muchos años de ser cristiano, pero él te conoce mucho la Biblia. Y claro, y mire lo que dice aquí. Acaya es la ciudad y la cabecera departamental de Acaya es Corinto. Y Acaya pertenece a Grecia. Como quien dice, La Unión y Santa Rosa de Lima. Y ahí está fundada la iglesia. Entonces Pablo, cuando llega en el segundo año de Éfeso a Corinto y luego llega a la iglesia de Corintios, Pablo dice: ¿quién les enseñó a ustedes que no hay resurrección? Estos individuos. Ok, qué problema, ¿no? Qué problema. Fue uno de los elementos esenciales que Pablo enseñó a la iglesia de Corintio y combatir la doctrina del hindualismo. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos no creían que había resurrección? Ellos estaban inmersos en la cultura griega. Y cuando uno está inmerso en una cultura, a uno le vale lo que dice la Biblia. A uno lo que le importa es lo que le enseñaron, lo que dice el hombre. Y por eso que hay mucha gente que no se puede educar en el evangelio, porque dice: no, yo así me crecí, así me enseñaron. O sea, estamos locos. Debemos de saber que la cultura bíblica es otra cosa. Usted dice: a mí nadie me manda. Pues sí, hay alguien ahora que te manda, es la palabra de Dios. A mí nadie me convence. Pues sí, hay alguien que te puede convencer, es la palabra de Dios. Y la cultura griega, que era el hindualismo, esa cultura no aceptaba resurrección. ¿Por qué? Porque la cultura griega, que es el hindualismo, enseñaba que el cuerpo es el malo y el alma es la buena. El alma es la buena, pero el cuerpo es una cárcel donde el alma está prisionera. ¿Cómo Dios tan bueno, tan misericordioso, nos va a dar otra vez un cuerpo para volver a pecar? ¿No sería mejor, decían los corintios? Pareciera bueno, ¿no? O sea, escuche bien, por favor. Pareciera bueno, decían los corintios con la cultura griega. Señores, el cuerpo es el malo, el alma es buena. ¿Por qué? ¿Cómo Dios va a volvernos a meter prisionero en un cuerpo? Por eso, ¿cómo va a haber resurrección? Decían los corintios. Cuando el alma es la buena, y cuando el alma es la buena, entonces el cuerpo es el malo. Esa idea de los griegos se parece bastante a la gente de hoy, que enseñan en este tiempo
Ellos dicen el cuerpo es el malo, el alma es la buena. 2500 años atrás todavía la cultura del hinduismo funciona en las iglesias, creyendo que el cuerpo es el malo y creen que solo el alma es buena. Aún siendo cristianos, teniendo la doctrina bíblica, prevalece este concepto equivocado. Este problema se está viviendo en los corintios. Por eso que ellos no predican de la resurrección. Ellos dicen cómo Cristo nos va a resucitar y nos va a dar otra vez esa cárcel donde salimos libres. Pareciera bonita la idea, pero era delicado lo que estaban enseñando. Era una perversión lo que estaban enseñando. Este problema se estaba viviendo en los corintios. Mayormente eran cristianos que tenían un rango académico. Y cuando un cristiano tiene rango académico, es más peligroso. Cuando un cristiano es más estudiado, es más teórico, es más peligroso. Porque él saca el contexto del texto e inventa una verdad. Dice, esto es así, es allá, esto no es lo que dice la Biblia. Y no he escuchado gente peleando yo por el diezmo, pues, en esta misma iglesia. Y no he escuchado gente discutiendo allá afuera por las ofrendas. Ajá, esa cultura a usted se le metió aquí. ¿Quién se las enseñó? Alguien equivocado se las enseñó. Entonces lo mismo estaba pasando con los corintios. Alguien les enseñó que el cuerpo era malo y que el bueno era el alma. Y decían, ¿cómo va a haber resurrección? Si Cristo nos sacó de una cárcel y ahora nos va a dar otra vez la cárcel donde salimos. Y la gente decía, amén, es verdad. Ay, hermanos, Pablo se enojó tanto. Porque tiene que haber resurrección cuando el cuerpo es malo. Regresar a la cárcel no se puede, porque no hay resurrección. Dios no lo hará porque los cuerpos son malos, decían los corintios. Ahí estaban tocando un punto delicadísimo, hermanos. Estaban enseñando algo delicadísimo. Dígame usted, ¿cuál es nuestra esperanza de morir en Cristo? Es resucitar en el día postrero. ¿Cuál es la esperanza de ser evangélico? Tu papá, tu mamá que murieron en la gracia de Dios, ¿acaso no tengo la esperanza que un día van a resucitar de los muertos? Claro que sí. Y si no predicamos de la resurrección, es un tema delicadísimo. Es feo. Es lo que Pablo va a enseñar en este capítulo. Pablo enseña la resurrección es un punto clave para el cristianismo. Si no hay resurrección, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Si los cristianos en Cristo no resucitan, entonces no funciona el evangelio y no hay salvación. Entonces Pablo vuelve otra vez a acuñar la gente y la trae a la verdad. El concepto griego hinduismo tenía fuerza más que la enseñanza bíblica. Fíjense que hoy hay enseñanzas teóricas y enseñanzas pareciera que son buenas, pero tienen más fuerza que la Biblia. Pareciera. Tienen grande fuerza y la gente sigue esto. Hay gente que le gusta que le mientan. Hay gente que le gusta que lo encharralen. Hay gente que le gusta que lo equivoquen. Y ahí caemos algunos de nosotros. Como dijo Gulano, dice, por favor, ese Gulano nunca ha ido a una universidad evangélica. Nunca ha estudiado. Ese le pasó como el perico, repitió lo que otro dice. Este problema típico les pasa a los creyentes de hoy. 2500 años, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios. Mire cómo se ve la doctrina del hinduismo en la misma iglesia. Hay cristianos que tienen esa idea, que creen que el alma es la buena y el cuerpo es el malo. Este concepto es erróneo, hermanos. Es equivocado que muchos cristianos someten el cuerpo a sacrificio y digan, me voy a meter a 7 días de ayuno porque este cuerpo perverso, esta carne inútil, diabólica, la voy a meter en sacrificio y la voy a meter en 3 vigilias este mes para que no duerma y para que sepa esta carne que aquí se alaba a Dios. Hinduismo griego.
Hinduismo griego. Sin darnos cuenta, alguien te enseñó el concepto erróneo. Y muchos dicen, someter en sacrificio a la carne es agradar a Dios. Momento, es sacrificio equivocado. Eso no es bíblico. En 1489 de la era cristiana apareció un teólogo llamado San Agustín. Hipona es África. San Agustín, un santo que la iglesia tiene, pero dejó un documento bonito, pero aquí se equivocó San Agustín. Y dijo San Agustín, esta carne hay que meterla a romería y a sacrificio. Entre más te peles la rodilla, más cerca estás de Dios, porque esta carne hay que quemarla. Eso dijo San Agustín. De allí inventaron el Opus Dei. ¿Han escuchado del Opus Dei? Cuando hablamos del Opus Dei, es cuando los monjes se metieron a un convento y se herían la cara con un cuchillo, se sacrificaban para poder agradar a Dios. Cultura griega, hermanos. Yo he escuchado gente que dice, ¿fuiste a la vigilia? Sí, es pecado dormir. Hermano, no caigamos enredados en esa cuestión. No caigamos. ¿Hiciste ayuno? Sí, no comas. ¿Cómo no van a comer? A la carne hay que meterla en sacrificio. ¿A qué hora vas a entregar? A las 3. No sean carnudos. El ayuno es de 6 a 6. Usted no sabe Biblia, muchacho. Entienda más la Biblia, conozca más la palabra de Dios. Muchos creen que sacrificar la carne es para agradar a Dios. Señores, esa cultura es griega. El evangelio que nosotros hemos recibido es un evangelio ordenado. Un evangelio ordenado. Sin embargo, enseñaron mal la cultura griega a los corintios. La idea de ellos, hermanos, para mortificar la carne, dicen muchos cristianos, para que la carne sufra, hay que meterla en sacrificio. Y por eso que la teología de San Agustín enseñó que los pobres señores católicos, con todo respeto lo digo, se van desde los parques de rodilla hasta el convento. Otros van a Esquipula derramando sangre de sus rodillas hasta llegar al sagrario. Yo los he visto. Otros van poniendo sacos, almohadas, para que la viejita de 80 años vaya de rodillas. Es la misma teología del hinduismo griego que se metió y la resurge San Agustín. Y ahora los mismos cristianos vienen a decir que el cuerpo hay que someterlo en sacrificio. Hágame el favor usted. Ay, por favor, hermanos. Sin embargo, hay que entender, para mortificar el cuerpo, dicen muchos, hay que meter esta carne en sacrificio. Como el cuerpo es un problema, dicen muchos cristianos, hay que matar esta perversa. Y se agarran aquí esta perversa. Ya le explico. Y te va a asustar lo que le voy a explicar. De ahí viene la idea que si usted va a una vigilia, no duerma, todo eso. ¿Qué dice la Biblia acerca del cuerpo? ¿Qué dice la Biblia acerca del cuerpo? Dice la Biblia, la idea del cuerpo es que el cuerpo ha sido comprado, no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia del cuerpo. Segundo, la Biblia dice que el cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo del Señor. ¿No van a aplaudir por eso? Claro que sí. Tercero, dice la Biblia que nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser malo aquello que Cristo compró con su sangre? ¿Cómo va a ser malo aquello donde venimos a adorar a Dios y sentimos la presencia del Señor, saltamos y aplaudimos? ¿Cómo va a ser malo? ¿Cómo? Y es ahí, en este cuerpo sentimos a Dios.
Y en este cuerpo sentimos la gloria de Dios. Cuando hemos ido a eventos, a campaña, una campaña de avivamiento, Dios sana enfermos, Dios liberta a todos. Donde uno siente el poder de Dios, en este cuerpo que Dios lavó con su sangre, en este cuerpo que Dios pagó sangre por él. Aquí se alaba a Dios, en este cuerpo. Y viene a decir usted, como los griegos, que el cuerpo no sirve. Y dice Pablo a los corintios, así rápido se lo digo: si usted destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a usted. Porque ese cuerpo no es suyo. Ese cuerpo es del Señor Jesucristo. Ese cuerpo es del Señor Jesucristo. Ese cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ese cuerpo es del Señor. Sin embargo, hermanos, la gente prefiere la doctrina del individualismo que la doctrina bíblica. La gente dice, mire, ve, estoy enfermo, me dijo alguien. Gracias a Dios si me muero, me dijo, porque estoy más cerca de Dios. Ya pronto estaré con Dios. Claro, él no sabe lo que dice, va. Pero yo sé lo que estoy diciendo. ¿Cómo es que si te mueres más rápido te vas con Dios? ¿Quién dice que te vas con Dios? ¿Quién dice? ¿Tú dices? ¿Ya perdonaste a tu enemigo? ¿Ya te habla con tu yerno? ¿Ya te habla con los vecinos? Momento, tranquilo. Entre más enfermo estoy, mejor, porque más rápido me voy con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Que me muero más rápido me voy con Dios. ¿Cómo así? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? La Biblia no afirma salvación para aquellos que se suicidaron en la vida. Con eso les dejo bien claro el panorama. Dice, el alma, pastor. No, cálmese, entienda bien. La Biblia no da salvación, ni asegura salvación. Si alguien se suicidó, alguien se mató solo, no hay salvación. Y si alguien se quiere ahorcar por ahí, ahórquese, pero no hay salvación para usted. ¿Se arrepintió antes de ahorcarse? No, usted no puede quitarse la vida. Usted no puede arrebatarse la vida, porque este cuerpo es el miembro del cuerpo de Cristo. Por eso somos iglesia, por eso somos la congregación. Usted no puede decir eso. Si alguien se ahorcó, se mató por ahí solo, no me andes llamando, no sean ridículos. ¿Por qué? Porque eso no hay salvación. Ahí llegamos los pastores diciendo, este está en la presencia de Dios y no se hartó pastilla de cura y maíz. Pues no seamos ridículos. Este era un buen predicador, el único que se ahorcó, pero que Dios lo salve. Ay, hermanos, eso no hay salvación. Dígame pues, si usted se salvó, también se salvó Judas, su amigo. ¿Sí, se salvó? Claro que no. Pablo dice que no es así. Usted tiene que cuidar su cuerpo, porque no es suyo, le pertenece a Dios. Es el templo del Espíritu de Dios. Ahí reparte Dios lengua, ahí reparte Dios profecía, ahí reparte Dios unción, ahí reparte Dios bendiciones de lo alto. En este cuerpo sentimos la unción, la liberación, el poder sobrenatural de Dios. Hermanos queridos, es el instrumento de Dios por lo cual podemos servir al Señor. Los que muchos dicen, es que será mejor estar desnudo, dicen muchos, y que estar cubierto en el cuerpo. Y toman un versículo fuera de contexto de Pablo, que dice Pablo, quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente a Dios. Pero Pablo tiene una razón por qué explicarlo. Muchos dicen, quisiéramos estar desnudos y no en esta cárcel. Calmate, griego. Hay que entender bien. Cuando Pablo enseña, quisiera ser revestido que ser hallado desnudo.
Pablo dice, ¿cómo se viera el alma desnuda? Hágase una idea usted, no es ético, pero todos en su casa quítese la ropa y anden desnudo. ¿Cómo se verán? Feo. Hay que meterle fuego a todo, hermanos. ¡Qué feo! Entonces, claro, Pablo dice, quisiera estar revestido y no desnudo, porque el alma desnuda no puede disfrutar el evangelio. El alma desnuda no puede disfrutar la presencia de Dios. Uno canta, uno ve, uno lee, uno siente emociones, uno siente la presencia de Dios, no en el alma, lo siente en el cuerpo. Por eso el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo del Señor, porque allí están las emociones del alma. Cuando Pablo enseña, quisiera estar revestido que ser hallado desnudo, él es el único lugar donde se cubre el alma, el cuerpo. Es el único lugar donde se cubre el alma, es el cuerpo. En vez de estar como alma desnuda, dice Pablo, quisiera que me den otro cuerpo inmortal. Hablaba después de la muerte, porque no podía, hermano, quedar el alma deambulando, como lo cree la iglesia, y así lo enseñó Agustín, que cuando el cuerpo se sacrificó, salió el alma, y el alma había que recogerla. Por eso cuando una vez asesinaron a un muchacho por un despillo, yo vi a dos viejitas con una escoba barriendo así, donde fue el difunto. Y le digo yo, ¿para qué andan barriendo? Recogiendo el alma, me dijo. Así, bandeando el alma. Hay gente con una locura, hermanos. Y Pablo dice, quisiera estar revestido, no desnudo. Pablo dice, quisiera que se me diera el cuerpo que yo necesito. En el cuerpo donde no habrá sida, en el cuerpo donde no hay cáncer, en el cuerpo donde no hay diabetes, en el cuerpo donde no hay parálisis, en un cuerpo donde vamos a tener después que Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero. Eso es lo que Pablo trata de explicarnos. ¿Dónde surge esta idea que muchos cristianos tienen? Quiero que mi alma salga del cuerpo, dicen muchos. ¿Han escuchado muchos cristianos ustedes? Ay, hermano, ore por mí para que mi alma salga del cuerpo lo más pronto posible. Yo no oro así. Yo oro para que Dios cuide mi cuerpo. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuánta gente me echaba maldiciones que me podía morir en la pandemia? En los hospitales, inaugurando negocios, centros de mercado, sin nada. Y no usaba mascarilla. Hasta los médicos lo abrazaban. Hermano, ¿usted se puede morir? No, le digo, este cuerpo es del Señor. Y muchos al revés. Aquí usaban mascarilla, en el mercado no daban nada. Como que la pirruña estaba aquí. Ay, hermanos, por favor. Por favor. La Biblia dice, Pablo enseña que tiene que cuidar el cuerpo. Muchos creyentes dicen, ay, que mi alma salga para estar con el Señor. Sepan entender esto. Escuchen bien, aprendan. De ahí salen los poemas en las iglesias. De ese error del hinduismo, de ese garrafasal doctrinal griego que se metió a los corintios, sale esta idea de muchos creyentes que alguien le enseñó, donde dicen, ay, hermanos, yo quisiera que mi alma saliera del cuerpo para abrazar a Dios. Qué tan bonito fueras tú para abrazar a Dios. Qué tan bueno sos tú para abrazarte con Dios, hermanos. Muchos creyentes dicen, ore, pastor, para que mi alma salga del cuerpo. En vez de pedirle a Dios que Dios lo sane, se están dando por vencido. ¿Cuántos quieren vivir más años? ¿Y los demás? ¿Quieren andar desnudos? Espérese. Es bonito servir a Dios en el cuerpo, ¿sí o no? Los frijoles son ricos, hermanos. Las tortillas son ricas.
con una costilla de res bien asada. ¿Usted se quiere ir ya del cuerpo? No, no se quieren ir, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren ir? No levante la mano, viejita. No, el cuerpo está bonito, hermanos. Y sin embargo, y estoy terminando, y sin embargo, ese concepto bíblico es que el cual se debe de enseñar. Del alma salen poetas, del alma salen cantos, del alma, de la palabra alma, salen hasta coros. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Ese es un concepto equivocado. Eso es totalmente antibíblico. La Biblia no dice que el alma volará. La Biblia dice que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero.